Muy bien, vamos a estar continuando entonces esta lección que estuvimos viendo en la primera parte. Estuvimos viendo justamente, si pueden fijarse en esta ecuación patrimonial, estuvimos viendo lo que es el activo, pasivo más patrimonio neto. Eso es lo que llamamos ecuación patrimonial, ¿sí? Estuvimos viendo que el activo se divide en dos partes, que son los bienes y los derechos. Y en cuanto a patrimonio neto y pasivo, estamos hablando justamente sobre las obligaciones que yo tengo con terceros y las obligaciones que yo empresa tengo con el dueño, ¿sí? Entonces, dijimos que para poder realizar todo lo que es la contabilidad, entonces, al saber o al tener la base de lo que es la ecuación patrimonial, entonces yo lo primero que tengo que hacer es registrar. Registro todas las operaciones financieras que una empresa realiza. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago esos registros? Bueno, asentando en un libro que se llama el libro diario, que nosotros ya hemos visto en la primera parte cuáles eran los libros obligatorios por ley. El libro diario, el libro inventario y el libro mayor. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es registrar todas las operaciones financieras que realiza la empresa. ¿Dónde lo registro? En el libro diario. ¿Qué me va a ayudar a registrar en forma ordenada, en forma equilibrada? Es tener o conocer de las cuentas. Ustedes ya dieron también la parte teórica de lo que significaban las cuentas. Al saber lo que son las cuentas, yo tengo como empresa, como entidad o como persona, tengo que tener o establecer un plan de cuentas. En nuestro país, realmente cada empresa tiene su plan de cuentas. Sin embargo, en otros países, por ejemplo, como Perú o en otros países, hay un plan de cuenta a nivel nacional. Todo el país utilizan solo un plan de cuenta, establecido ya por tributación. Muy bien. Entonces, el plan de cuentas me va a ayudar a registrar las cuentas respectivas, los gastos, los activos, los pasivos o los ingresos, sea cual sea la actividad financiera que esté realizando. Después de registrar, lo que yo tengo que hacer es analizar. Analizo si utilicé las cuentas correctas. Analizo si realmente se registró todas las operaciones. ¿Cómo analizo eso? Mayorizando, haciendo el libro mayor. Entonces ahí yo puedo ver el saldo de las cuentas y también puedo ver si me equivoqué en alguna cuenta que imputé mal, o de repente yo me puedo dar cuenta que no he registrado algunas facturas. Entonces, al analizar, ¿qué hago? Analizo que que todas las cuentas estén bien, que todos los saldos de las cuentas estén bien y que todos hayan sido registrados, ¿sí? Por último, entonces, como consecuencia de que yo haya registrado, haya analizado, saco los informes financieros que tanto necesita una empresa, una entidad, una persona. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Y ahora vamos a estar viendo justamente, ustedes tienen la tarea número 5, que eran justamente, vamos a estar haciendo los asientos contables, ¿sí? Yo le voy a estar ayudando para poder asentar, registrar en el libro diario las operaciones financieras. Y dice nuestro ejercitario así, nos da los datos de la empresa. Dice unipersonal, es una empresa unipersonal, nombre de la empresa, Textilandia, de Pablo Aquino, nos da el número de RUC, el ramo principal, ventas y prendas de vestir, el código de la actividad nos da que es un comercio al por menor de productos textiles, prenda de vestir, calzados en puestos de ventas y mercados. La fecha de inicio de las actividades el 1 de abril del 2021 tiene que ser, este está mal, 2021. Registro de la firma en aduana
el número patronal en IPS, el número patronal en el Ministerio de Justicia y Trabajo y es contribuyente del IVA y del IRE. ¿Por qué nos da toda esta información? Porque aquí nos dice que es una empresa que está haciendo su apertura. Entonces, cuando yo hago la apertura de una empresa, realmente no solo tengo que inscribirla en Hacienda, sino también tengo que inscribirle, en este caso es una importadora, entonces tengo que tener un registro de firma en aduana, tengo que tener un registro de importación, tengo que tener un registro en IPS porque voy a tener empleados. Cuando tengo registro en IPS, tengo que tener también registro en el Ministerio de Justicia y Trabajo. Y cuando yo me voy a sacar mi RUC o inscribirme en la SEP, en la Secretaría de Contribuyentes, entonces ahí ellos me van a decir cuáles son las obligaciones o los tipos de obligaciones que tengo. En este caso, esta empresa que vamos a estar analizando sus operaciones, tiene dos tipos de impuestos, que es el IVA general y el IRE general. ¿Qué es el IRE general? El impuesto a la renta empresarial, ¿sí? Dijimos que su inicio era en el mes de abril. Entonces ustedes tienen ahí C5, me dice, fecha de operación 1 de abril, transacción número 1. ¿Qué tenemos? Apertura de la empresa Textilandia de Pablo Aquino. Inicia sus operaciones comerciales en la fecha con los siguientes valores. Ustedes tienen aporte inicial del propietario 400 millones. Se obtiene el RUC, inscripción IPS, inscripción en Ministerio Justicia y Trabajo, afiliación a empresa, alta de empleados, libro de inventario. Aquí me dan los datos de lo que realmente ya se hizo. Entonces yo tengo que sentar eso. ¿Dónde voy a sentar? Voy a sentar en el libro diario. Vamos a hacer aquí un libro. ¿Cómo hago un libro diario? La verdad que hoy día todos estos asientos ya se hacen con un sistema contable, pero para que yo pueda saber cómo se maneja el libro diario, por más de que esto ya me hace al sistema contable, yo solo cargo las facturas en un sistema y el sistema mismo me hace el libro diario, el libro inventario, el libro mayor, hasta los estados financieros. Pero yo tengo que controlar, tengo que saber, y para saber, tengo que hacer de la forma como inicialmente se hacía, que era la forma manual. Entonces, libro diario, así, voy a tratar de hacer en este Excel para que ustedes puedan ver. No sé si el tamaño está bien, pero es aproximadamente así. Vamos a hacer así y más o menos vamos a tratar de hacerlo. Ahí, y acá siempre van a tener dos columnas. Este va a ser por un lado el debe y por otro lado el haber. En el libro diario no existe palabra debe ni haber, pero nosotros vamos a tener así un libro diario de esta forma. De esta forma. Más largo, más amplio, ¿verdad? Más o menos así. Aquí vamos a poner el número de asientos. Vamos a hacer nuestro primer asiento. Entonces ponemos número 1. Aquí arriba yo pongo la fecha. ¿Cuál es la fecha que me dio? A ver.
En un ratito. Ay, un ratito. Ahí está. La fecha que me dio de inicio es el 1 de abril. Entonces yo pongo aquí, debe estar digámosle, entonces aquí pongo la fecha 1 de abril del 2021. Y aquí, así es, más o menos así. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué pasó? Es un asiento de apertura. Me dice, me dice justamente, inicia sus actividades y me dice que Pablo Aquino inicia sus operaciones comerciales con un aporte de 400 millones. Entonces, el aporte que hizo esta persona es una unipersonal. El aporte de capital que hizo para poder emprender este negocio es de 400 millones. Entonces, ingresó caja, ¿cierto? Caja. Para poder nosotros asentar o registrar las operaciones financieras, tenemos que tener en cuenta los principios contables. ¿Se acuerdan? Los principios contables que justamente hemos visto, los principios de la partida doble en las lecciones anteriores, que en primer lugar, todo lo que entra tiene que salir con el mismo nombre y con el mismo valor. No puedo sacar algo que nunca ingresó en la contabilidad. O sea, todo lo que entra tiene que salir con el mismo nombre. No puedo ingresar con un nombre como por ejemplo rodado y sacar como maquinaria. No puedo. Tiene que salir con el mismo nombre que salió, ¿sí? Todo lo que entra y siempre en toda operación financiera existen dos operaciones, una entrada y una salida. No puedo tener solo una entrada y después queda colgado. O sea que sí o sí tiene que existir un balance en el asiento. Si salió por 20, tiene que entrar por 20. Si entró por 20, tiene que salir por 20. No puedo entrar por 20 y sacar por 50. Tiene que existir entonces un balance en cada asiento. Entonces, estas pequeñas cosas te va a ayudar a que realmente podamos entender y hacer un asiento contable. Por eso tenés que leer otra vez los principios de la contabilidad, que es justamente el principio de la partida doble. ¿Sí? Otra de las cosas que te va a ayudar antes de realizar el asiento contable es tener en cuenta este cuadrito que ya hemos visto. El activo, en primer lugar, en el debe. Ponen ahí, en el debe, y acá en el haber. El activo siempre aumenta en el debe. No me da más. Bueno, es el signo más. Más le voy a poner. Que no me, el signo más. Y disminuye. No me va a dar menos. El signo disminuye en el haber. ¿Sí? El pasivo, el contrario, esto te va a ayudar a hacer los asientos contables. El pasivo, por el contrario, en el debe, en el debe, el pasivo, por el contrario, en el debe disminuye menos y aumenta en el haber. El patrimonio neto es igual que el pasivo, disminuye en el debe y aumenta en el haber. El ingreso aumenta en el debe y el egreso aumenta en el debe. ¿Sí?
Entonces, yo tengo que tener en cuenta los principios contables, el principio de la partida doble, y también tengo que tener en cuenta eh, este cuadrito que ustedes ya tienen. En el debe y en el haber. El activo en el debe suma y en el haber disminuye. El pasivo, sin embargo, en el debe disminuye y en el haber aumenta. El patrimonio neto es lo mismo que el pasivo. El ingreso aumenta en el debe, en el haber, perdón, y el egreso aumenta en el haber, en el debe. ¿Ok? Cuando yo tengo todo esto, entonces tengo que tener en cuenta también el principio de la partida doble que dice todo lo que entra va en el debe y todo lo que sale en el haber. ¿Sí? Entonces, ¿qué entró acá? Entró caja. 400 millones. ¿A qué es? Capital. A capital, porque es el inicio de las actividades de esta empresa unipersonal. A capital, 400 millones. ¿Qué dijimos? El activo aumenta en el debe y disminuye en el haber. Y aquí caja es un activo, ¿sí? Y capital es un patrimonio neto. Bueno, entonces aquí yo siempre tengo que poner las indicaciones de lo que es ese asiento. Por ejemplo, aquí pongo asiento de apertura, inicio de actividad comercial de pongo el nombre de la empresa. Ok, y aquí cierro. Hasta acá nomás cierro. No es que cierro totalmente. Entonces, veo, el debe tiene que ser igual al haber. Balancea acá, sí balancea. Está mi primer asiento, número 1. Ahora voy a hacer el asiento número 2. Transacción número 2. Lo que se hizo, la operación financiera que se hizo. Número 2. Otra de las características del libro diario es que en primer lugar no tiene que estar enmendado, no puede estar borroneado. No puedo. Si me equivoqué, tengo que hacer un contraasiento cuando es a mano, ¿sí? 1. Número 2. Número 2. El libro diario tiene que ser secuencial. No puedo yo comenzar el 30 de abril a registrar y en el medio pongo el 15 y al último pongo el 1 de abril. No, tiene que ser secuencial. Tiene que estar registrado en forma secuencial. En este caso, la primera operación fue el 1 de abril. La segunda operación dice transacción número 2. Ustedes tienen esta tarea. Fecha 3 de abril. Entonces la fecha pongo acá. 3 de abril del 2021. ¿Sí? Muy bien. Me dice, apertura de la cuenta corriente. Se habilita la cuenta corriente número 450-3212 en el Banco Basa. Depósito según boleta 4201, importe depositado en la cuenta bancaria 400 millones. A partir de la fecha, todos los movimientos de pagos se realizan a través de la cuenta corriente bancaria. Los depósitos de las recaudaciones por venta se realizarán al día siguiente hábil. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo de que estos 400 millones de aporte que tenía en caja, lo tenía en caja en la casa, pero no puedo tener 400 millones en efectivo en la empresa o en la casa. Entonces, ¿qué hizo? Se fue ese efectivo y depositó en el banco. Esa es la operación financiera que realizó. Después me dice, me da una instrucción de que todos los depósitos, esto es ya un reglamento interno de la empresa. Todos los depósitos de recaudaciones por ventas que se realizarán se va a depositar al día siguiente. O sea que sí o sí no van a tener ellos mucho efectivo
en la empresa, sino que se va a estar depositando al día siguiente. Entonces, ¿cuál es la operación que tengo aquí? Número 2. La operación número 2 que tengo es que se fue y depositó en una cuenta corriente, en un banco. Se pongo banco, entró, banco, pasa porque entró. ¿En dónde entró? Esa plata. Entró en el banco. Entonces, va en el debe, entró banco. Banco Baza, 400 millones. ¿Se está entendiendo? Banco Baza, S.A. Si algo entró, quiere decir que algo salió, ¿cierto? Ese es justamente el principio de la partida doble. Entonces, A, ¿qué va a hacer? ¿Qué salió? Salió caja, ¿cierto? No, porque la caja ya no tengo el efectivo, el dinero en la oficina. Me fui en el banco y deposité, ¿cierto? Entonces, entra en banco y sale caja. Me fui a llevar ese dinero. Entonces, a caja, 400 millones. ¿Balancea mi asiento? Sí, 400 millones. Perfecto. Entonces, es importante que aquí uno ponga la descripción. Como en el principio puse yo que era asiento de apertura. Aquí es importante que yo ponga en la transacción número 2 depósito, depósito, banco Baza, a según boleta de depósito y pongo el número. Cuanto más información yo ponga en la descripción del asiento, es mejor. ¿Por qué? ¿Por qué es mejor? Porque de acuerdo a eso, yo voy a, cuando saque el libro mayor, voy a encontrar directamente en dónde estaba ese asiento, dónde está registrado ese depósito. Entonces me voy al, al registro, a los papeles contables, porque tenemos que tener en cuenta que todas estas transacciones son transacciones que uno hace todos los días, pero que tengo un elemento, un papel, o sea, en este caso tengo una boleta de depósito. Entonces, esa boleta de depósito yo tengo que guardar, archivar en un bibliorato, que tienen que estar también ordenado en forma secuencial por mes, ¿sí? Entonces, dice depósito, banco Baza según boleta de depósito y me da la boleta de depósito. Sí, sí, me dice la boleta de depósito número, boleta de depósito número 4201. Entonces yo tengo aquí, vamos a insertar fila. Entonces aquí ya tengo mi transacción número 2. Entonces ahora voy a hacer mi transacción número 3. Vamos a ver, ustedes tienen me van siguiendo. Transacción número 3. ¿Qué es transacción número 3? La operación financiera número 3 que hizo la empresa. ¿Qué hizo la empresa? Dice, en fecha 5 de abril, secuencial la fecha, 5 de abril, solicitamos una chequera al proveedor Baza. ¿Por qué? Porque nuestro banco es Baza. Todos los pagos dijimos que íbamos a hacer, los pagos mayores íbamos a hacer con el banco. Entonces solicitaron una chequera y me da todos los datos de la factura porque me dieron una factura. El timbrado, ¿se acuerdan que estuvimos viendo justamente las documentaciones que el timbrado yo tengo que tener en cuenta que no esté vencido? Y me dice que esta chequera me cuesta 44,000, el importe es IVA incluido. ¿Sí? Entonces yo lo que tengo que hacer es
pongo otra vez acá la fecha de esta operación, que compré una chequera, es el 5 de abril. Muy bien. Es, es la chequera. El banco es una cuenta activa, ¿sí? A caja, que también es una cuenta activa. Ahora, me fui a solicitar una chequera. ¿Qué es la chequera? La chequera es un gatito, no sé qué pasó acá. Ahí, ahí está. Un gatito, no sé qué pasó. Voy a compartir mi... ¿Qué pasó? Bueno, la chequera, ¿qué es la chequera? ¿Qué es la chequera? Y la chequera es un gasto, no es un activo, es un gasto. Yo voy a utilizar esa chequera para poder hacer mis pagos. Entonces, ¿qué tipo de gasto es? Yo tengo que saber qué tipo de gasto es. Y la chequera es un gasto bancario, ¿sí? Gasto bancario y me dice que es 444.000, 44.000 iba incluido. Acá les voy a mostrar cómo saco la grabada y el IVA. Entonces, 44.000 es IVA incluido. Entonces, esto hago dividido 1,1. Y esta es la grabada. Y entonces mi IVA es el 10% de este, más este por 10%. Este es mi IVA. Ese es el impuesto al valor agregado. Entonces, este es el IVA, impuesto al valor agregado. Realmente lo que mi gasto es 40.000. Me agregan de impuesto al valor agregado, es el impuesto que se paga, que paga el consumidor final. 4.000 guaraníes es mi IVA. Entonces, gasto bancario, no le pongo 44.000 porque realmente no cuesta 44.000. El gasto bancario es 40.000 nomás. Y aquí le pongo IVA, crédito fiscal, porque este es un impuesto que paga el consumidor final. IVA, crédito fiscal, que a mí me sirve para deducir el pago del impuesto que yo tenga. ¿Sí? Entonces, 40.000. ¿A qué va a ser? A Banco Pasa. SA. 44.000. Entonces, tengo tres operaciones. Vamos a irnos al cuarto, al cuarto, al cuarto, al cuarto. ¿Qué me dice el número 4? Dice, en fecha 6 de abril, la transacción dice, firmo contrato de alquiler. ¿Por qué? Porque la empresa quiere ya tener un lugar en donde va a ir a hacer sus operaciones. Necesita. El 6 de abril, ¿cómo la fecha? Este es ya el número 4. Acá tengo que poner el número de la transacción o número de asiento. Me dice 6 de abril, 6 de abril del 2021. Entonces tengo el 6 de abril, firmo contrato de alquiler, la inmobiliaria, y me da el nombre de la inmobiliaria,
La inmobiliaria SA con el RUC y la factura me da todos los datos, el número de timbrado por el alquiler del mes de abril. Dice que firma una garantía. El total es de, la garantía es de 520, la garantía es de 1.000.000 y el alquiler es de 525.000, iba incluido. Y se paga con cheque. Me da todos los datos de lo que se hizo, de la transacción que se hizo. Entonces, ¿yo qué pongo? En primer lugar, tengo que asentar la garantía de alquiler. Y la garantía de alquiler no es un gasto. La garantía de alquiler es una plata que se está depositando, que finalmente cuando yo salga de ese lugar me van a devolver, supuestamente es así, ¿verdad? Entonces es un activo, es un derecho que yo tengo. Garantía de alquiler, se llama la cuenta. ¿Cuánto es la garantía? 1.000.000. Garantía de alquiler, 1.000.000. 1.000.000 garantía de alquiler. Después, ¿el alquiler qué es? El alquiler es un gasto. El alquiler es un gasto. Entonces pongo alquiler, alquil, alquileres pagados. ¿Cuánto me dice? 525, pero IVA incluido. ¿Cómo yo sacaba el IVA? Incluido. 525 dividido 1, dividido 1.1. Y el IVA es el 10% sobre esto. ¿Se acuerdan cómo sacamos? 10%. Ok. Entonces, hago la sumatoria acá y me tiene que dar el mismo monto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, acá, alquileres pagados es 447.270. A, IVA, crédito fiscal, 47.727. ¿Me están siguiendo? ¿Cómo pagué esto? ¿Cómo pagué yo la garantía? ¿Cómo pagué? Algo entró la garantía, entró el gasto, ¿cierto? Ahora, ¿qué salió? ¿Con qué pagué? Salió banco, ¿cierto? Porque pagué con cheque, dice. Pagué con cheque basa. Entonces, este es a caja, a banco, basa, SA. A banco basa, SA y la sumatoria de todo esto. Es, hice un cheque por 1.525.000 guaraníes. Hizo un cheque por 525.000 guaraníes. Vamos a insertar acá. Insertar. Y acá entonces yo le pongo la aclaración.
Vamos a sacar este. La aclaración pongo entonces, pago, alquiler y garantía, banco, tasa, cheque, número, y pongo el número de cheque. Cheque, número, ta. Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos a llegar con este video. Las otras, vamos a hacer, en este caso, solo por esta vez, vamos a hacer todos los asientos transmitidos desde aquí, ¿sí? Entonces, espero que ustedes puedan hacerlo en sus casas, hacer este libro diario y entonces cualquier consulta que tienen me lo dicen. Vamos a vernos en breve.